Hermanos, expliqué la semana pasada que estábamos dividiendo los temas de Deuteronomio 28, no solo la cantidad de versículos leídas, sino los temas tal cual. Porque es cierto, dividimos el capítulo en dos secciones, más o menos proporcionales, pero además dividí los temas. Y es que por un lado, Deuteronomio 28 nos habla de las bendiciones de Dios a la luz de la obediencia. Y por otro lado nos habla Deuteronomio de las maldiciones de Dios a la luz de la desobediencia. ¿Cierto? Entonces, habiendo ya tratado con las bendiciones de Dios a la luz de la obediencia, podemos hoy concentrarnos en las maldiciones de Dios cuando hay desobediencia. Déjenme intentar explicar esto así. Esto es un texto complicado, como lo dije la semana anterior. Es un texto complejo, porque hay una estructura teológica detrás de Deuteronomio 28 que debe estar presente en nuestras mentes cuando lo interpretamos. Todos interpretamos la Biblia, hermanos, con cierto sistema, cierto entendimiento, ciertos lentes, ¿sí? Como si tuviéramos ciertos lentes de un color, imaginemos que es negro, y entonces todo lo que vemos, lo vemos con este color negro o verde. Y entonces todos tenemos ciertas preconcepciones en la mente, las cuales afectan la forma en la que comprendemos la Biblia. Ahora, esas preconcepciones pueden ser malas, pero pueden ser buenas. Las preconcepciones, tener preconcepciones de así tal cual no es malo. El problema es que tengamos las buenas, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo leo la Biblia, yo creo que estoy leyendo la palabra infalible de Dios, ¿sí? Entonces, cuando me encuentro con un texto difícil, no digo, bueno, es que se equivocó el autor, sino que digo, no lo estoy entendiendo bien y tengo que comprender más la escritura. Eso es mi preconcepción. Bueno, detrás de Deuteronomio 28, para una buena interpretación se necesita un buen esquema teológico. Y eso es lo que estoy intentando darles de una forma muy resumida. Así que, si no vieron la breve meditación de la semana pasada, en la cual me asusté por el tiempo que me tardé, yo siempre pienso que me tardo 15 minutos y siempre son como 30, pero voy a intentar sujetarme más. Pero podemos intentar comenzar a comprender las maldiciones de este texto a la luz de las palabras de Pablo. Pablo llama al pacto mosaico un pacto o un ministerio de condenación. Graben eso en su mente, porque si hoy va a quedar algo claro, o debe quedar algo claro, es la palabra condenación, la palabra maldición. Pablo llama al pacto mosaico un ministerio de condenación. Pablo lo que está diciendo es que una de las funciones principales del pacto mosaico fue condenar a la gente, revelarles la miserable condición en la que estaban. Y lo vimos hoy, ¿no? ¿Cuál es la palabra o la frase que se repite? Maldito serás, maldito serás, maldito serás. Ahora,
Para entender por qué Pablo llama el pacto mosaico un ministerio de condenación, es necesario que comprendamos que el pacto mosaico es una especie, es un tipo de pacto de obras. Ahora, alguien puede estar diciendo, yo no entiendo cómo me es más claro saber que el pacto mosaico, el ministerio de condenación, es un pacto de obras. Eso no me ayuda para entender nada. Bueno, entendamos lo siguiente. ¿Qué es un pacto de obras? El pacto de obras es aquella transacción realizada en el jardín del Edén, también por eso es llamado un pacto edénico. ¿Por qué edénico? Porque se hizo en el Edén. O también se le llama el pacto adámico. ¿Por qué se llama adámico? Porque se hizo con Adán. Entonces, Dios hizo un pacto edénico, adánico, o más bien un pacto de obras con Adán. ¿En qué consistía el pacto de obras? El pacto de obras consistía en la siguiente frase, que no se dice en Génesis, pero sí se repite después. Y es esto. El pacto de obras se resume en: haz esto y vivirás. El pacto de obras se resume en: haz esto y vivirás. Hermanos, he dicho muchas veces, y lo tengo que volver a repetir, que en el jardín del Edén, Adán fue puesto más que como un mero jardinero, ¿sí? Era más que un agricultor. En el jardín del Edén, Adán era un representante de un pacto. Y alguien puede estar diciendo, oye Héctor, ¿de dónde te sacas tantas cosas que no están en Génesis 1 y 2? Bueno, podemos ir a Romanos 5, no vaya, pero apúntenlo. Romanos 5:12. Dice que como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Vean esto. Adán fue puesto en el jardín como un representante de la humanidad, en donde Dios había acordado ciertas cosas con Adán. ¿Qué cosas había acordado? Le dijo esto a Adán: tú tienes que obedecer los 10 mandamientos que he puesto. ¿Dónde puso esos 10 mandamientos? ¿Quién recuerda? ¿Dónde puso Dios los 10 mandamientos? En el corazón, ¿verdad? Dios los puso en su corazón. Pero dice, además de obedecer esos 10 mandamientos, no comerás del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, porque el día que me desobedezcas y eso hagas, morirás. En hebreo dice literalmente, morirás. Lo que en nuestra traducción sería ciertamente morirás. Cuando en hebreo se repiten 2 palabras, su propósito es enfatizar la realidad y dice, seguramente, pero seguramente morirás. Ahora, ¿qué pasaba si Adán obedecía? ¿Qué pasaba si Adán obedecía? Si Adán obedecía, Dios no lo iba a maldecir con muerte, Dios lo iba a bendecir con vida. Y alguien preguntará, ¿pero cómo lo iba a bendecir con vida si ya tenía vida? Lo bendeciría con una confirmación de un estado de rectitud. Escuchen esto. Adán fue creado perfecto, pero mutable. Si Adán obedecía, recibiría la bendición de que ya no pudiese caer.
y entonces entraría a un estado de beatitud y bendición. Y alguien pregunta, Héctor, ¿y de dónde te estás sacando todo eso? Bueno, ya vimos en Romanos. Ahora, si nosotros vemos el final de la Biblia, que es ¿cuál? Apocalipsis, entendemos cuál era el propósito del jardín. ¿Cómo termina la Biblia? Amigo, déjame te digo cómo termina el fin de la historia de la humanidad. Dios con su pueblo en un perpetuo y bello jardín, sin la posibilidad de caer más, sino eternamente confirmados en el vínculo del amor. Ese era el propósito de Adán. Entonces, ¿en qué consistía el pacto de obras? Bueno, era una transacción en donde Dios puso leyes sobre Adán y en donde Dios advirtió con maldición a la luz si desobedecía, pero prometió bendición si obedecía. Entonces, ¿de qué dependía si Adán recibía bendición o no? ¿De qué dependía? De la obediencia. Eso es un pacto de obras. Eso es un pacto de obras. En donde el hombre fue puesto en una condición en donde en su esfuerzo debía agradar a Dios. Bueno, el pacto mosaico es un tipo de pacto de obras. Vean bien lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que el pacto mosaico era el pacto de obras del Edén. No estoy diciendo eso, ¿sí? Estoy diciendo que el pacto de obras era un tipo, déjenme decirlo así, algunos lo llaman un pacto recapitulado. ¿Qué debemos entender con esto? Que el pacto mosaico consistía en: haz esto, Israel, ¿y qué? Y vivirás. ¿No lo leímos apenas? ¿No lo leímos? Israel, si obedeces, te voy a bendecir. ¿Cómo te voy a bendecir? A ver, déjenme hacer un examen porque no quiero que nadie se confunda aquí. Israel, si obedeces el pacto mosaico, te voy a dar perdón de pecados. ¿Sí? ¿Sí? No, porque Dios, después del Jardín del Edén, nunca más puso una ley para ganarnos el cielo. Nunca. Vamos a intentarlo de otra forma. Israel, si obedeces esta ley, te voy a bendecir materialmente. Te voy a dar tierra, te voy a dar lluvia, voy a darle fruto al vientre de tu esposa, te voy a dar mucha abundancia en tus ganados y demás. ¿Sí? Lo que debemos entender es que al final era un tipo de pacto de obras. Adán tenía que obedecer la estructura del pacto mosaico para recibir bendición. No espiritual, pero sí material. ¿Eso queda claro? Entonces, si no obedecía, recibiría maldición. Maldición. Recibiría condenación. Y lo importante de entender aquí es que la maldición se reflejaría principalmente en las cosas materiales. A ver, déjenme intentar explicar esto. Sé que puede ser complejo, pero la iglesia tiene que empezar a crecer de las cuestiones básicas a las cuestiones más complejas, por su bien, por el bien de la iglesia. A ver, pensemos en esto. ¿Qué pasa si en el pacto mosaico había un creyente, un verdadero creyente que era salvo? ¿Por qué? ¿Por obedecer el pacto mosaico? No, por Cristo, ¿verdad? Por el pacto de gracia. Ok. Pero este era uno. Y todo el demás, y todo el otro pueblo desobedeció el pacto mosaico. Él intentaba obedecer, pero los demás no obedecieron. Dios iba a traer maldición al pueblo porque no obedecieron, ¿cierto? Pero esta maldición
por desobedecer el pacto mosaico, no era símbolo necesario de maldición eterna, ¿correcto? Había personas dentro del pacto mosaico que fueron llevadas en cautiverio porque Dios los maldijo, pero que eran verdaderos creyentes y su alma no se iba a perder. Eso debe quedar claro. Entonces, el pacto mosaico era un tipo de pacto de obras. Ya entendimos por qué, porque debía, haz esto y vivirás. La pregunta es, o la aclaración que se tiene que hacer es esta: ¿por qué decimos que es un tipo del pacto de obras y no decimos que es el mismo pacto de obras? Por dos cosas, y es muy importante tener esto en cuenta. Hermanos, esto que les estoy dando les debe ayudar a ir a través del Antiguo Testamento. Esto es teología para interpretar nuestra Biblia. Es una estructura mental que tenemos que formar desde las mismas escrituras. Bueno, aquí la pregunta es esta, o el punto es este. No es exactamente el pacto adámico, y por eso no se llama el pacto mosaico, ni pacto adámico, ni pacto edénico, ni el mismo pacto de obras, porque el pacto de obras que Dios hizo con la humanidad ya se hizo, ya se quebrantó, y no se dice borrón y cuenta nueva. No es un nuevo pacto como para intentar decir a Israel: a ver, Adán falló, ahora échale tu ganas a ver si tú pasas. Hermanos, amigo, escucha esto. Después de la caída de nuestro padre Adán, Dios ya no piensa dar al hombre alguna ley para que por medio de la obediencia a la ley gane su salvación. No, el pacto mosaico no es para eso. Entonces, ¿por qué le llamamos un tipo de pacto de obras o una recapitulación? Porque su función, aunque ya no promete vida como se la prometió a Adán, sí recuerda y restablece la maldición que nuestro padre Adán, en la que nuestro padre Adán cayó. A ver, déjenme dar esta ilustración a ver si ayuda. Imaginemos que tenemos un micrófono, una bocina aquí, ¿sí? Un micrófono. Y por medio del micrófono estamos leyendo algo. Pero algo pasa en el cableado que el sonido se distorsiona. Y las bocinas están a todo volumen. Miren, algo así es el pacto adámico y el pacto mosaico. Dios puso el pacto adámico en el jardín, pero Adán cayó. El pacto mosaico es la bocina. Lo único que hace ya el pacto mosaico es recordar la maldición de lo que ya se quebrantó. Es una bocina, es un recordatorio a Israel de su pecado. 3 propósitos tiene el pacto mosaico. 1, guardar la simiente prometida hasta que llegara Cristo. 2, tipificar el ministerio de Cristo por medio de todo el sistema ceremonial y demás, y los oficios. El tercer propósito del pacto mosaico es pedagógico, o si se quiere ver, como un ayo. ¿Han leído Gálatas 4? Que dice que hay niños que en la juventud se les contrata un ayo. Esto era algo común en el mundo antiguo. ¿Y qué es esto de un ayo? Un ayo era una persona, un tipo, no era un maestro, pero era más bien como un, ¿cómo se llama? De una guardería, una nana, ¿sí? Y era el responsable de decir: levántate temprano. Sí, a las 5 de la mañana, es hora, vamos a la escuela, no te desvíes, no te juntes con estos, ve directo acá. Y revisaba: maestro, ¿cómo le fue? Le fue mal, y lo azotaba, ¿sí? El ayo lo azotaba.
Y así este ayo lo protegía hasta que el alumno era mayor, lo suficientemente mayor para gobernarse él mismo. Por eso los ayos debían tener cuidado. Porque ¿saben qué decían a veces los jóvenes? Decían, mira, ahorita me maltratas, pero cuida cómo lo haces. Porque los padres le daban toda la autoridad a los ayos. Cuídalo como haces porque en 3 años yo soy el señor de la casa y entonces, depende de cómo te portas, te va a ir. Así que cuídate. Bueno, dice Pablo que los judíos estaban guardados bajo ese ayo hasta que llegara Cristo. O sea que el pacto mosaico es una recapitulación del pacto de obras, porque la obediencia daba vida terrenal o maldición terrenal, pero además era un pacto una recapitulación del pacto de obras, porque recordaba a Israel. Hermanos, y si nos hemos perdido en todo lo demás, no se pierdan aquí. Porque recordaba a Israel que estaba maldito. A ver, ¿qué le dijo Dios a Adán que iba a pasar el día que cayera? ¿Qué le dijo? Morirás, morirás. ¿Qué hace el pacto mosaico espiritualmente? Decirle, estás muerto, estás muerto, estás muerto, estás muerto. Morirás, morirás. ¿Para qué? Para que los israelitas no confiaran en su obediencia, sino en el Cristo que era anunciado. En el Cristo que era anunciado por las leyes ceremoniales y pusiera su esperanza en Cristo. Porque el pacto mosaico les gritaba 2 cosas y hoy te las grita. Porque mira la relevancia entonces que tiene el pacto mosaico para ti. El pacto mosaico te grita el pacto que violó tu padre Adán, del cual tú también eres culpable. ¿Qué te dice el pacto mosaico? Amigo, ¿qué te dice el pacto mosaico hoy a ti? Estás maldito. Morirás, morirás. Porque tu padre Adán contra mí pecó. Sí, Dios puso a Adán como el responsable de la raza humana. Y todo hombre que es descendiente de Abraham, o sea, todo hombre, incluyendo hombre y mujer, usando el término en el sentido genérico, ha pecado. Amigo, has pecado contra Dios. Estás bajo la maldición de Dios. Hoy vienes maldito por el juicio de Dios. Esa es la maldición que debes tener. ¿Sabes? Algunos tienen temor a las maldiciones que un hombre le puede dar o demonios que los pueden perseguir. No, teme la maldición de Dios. Teme a aquel que puede echar tu alma en el infierno. No el diablo. No, Dios echará el diablo al infierno. Teme a Dios porque el alma que pecare morirá y te vas a enfrentar contra este santísimo Dios. Ahora tú dirás, bueno, pero soy maldito por el pecado de mi padre Adán. Sí, pero también por los pecados que ahora cometes. Porque tú vienes aquí y no vienes como un justo y santo, sino como un violador de la ley de Dios. Has pecado contra Dios. No lo has adorado como lo debes adorar. Has amado las cosas de este mundo. Has visto cosas que no debías ver en la tele, en la computadora. Has desobedecido a tus padres. Has pecado contra Dios en diversas formas. Has robado. Seguramente lo has hecho. Has usado el nombre de Dios en vano, en un chiste, en una broma. Y si no has matado, seguramente has odiado en tu corazón y la Biblia dice que es igualmente grave. Has caído quizá en pecado de adulterio y si no físico, en tu corazón seguramente. Has codiciado. Has mentido. Has violado la ley de Dios. ¿Qué te dice la lectura que hicimos hoy? Maldito, 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 morirás, morirás. Pero esto te dice el texto, para que huyas a Cristo. Tú dirás, pero he intentado obedecer la ley de Dios. Sí, pero la has quebrantado. Y Santiago dice que cualquiera que guarde la ley de Dios, pero la ofende en un solo punto, se hace culpable de toda la ley. Eres un violador de la ley de Dios. Vas a morir.
enfrentarás ante su juicio. Te digo esto para que entiendas que necesitas al Salvador, al Redentor. Necesitas al que derramó su sangre en la cruz. Necesitas al que padeció en el madero. Necesitas un Salvador. Y solo hay un mediador. Solo hay un Salvador. Su nombre es Cristo. Oh pecador, morirás, morirás eternamente en el lago que arde con fuego y azufre, porque no solo tu cuerpo morirá como el de todos, sino que además resucitarás para ser echado en el lago que arde con fuego y azufre. Morirás, morirás la muerte segunda. No temas tanto la muerte primera, porque incluso los cristianos vamos a pasar por la primera muerte. Pero dice Apocalipsis, bienaventurados los que no sufren la segunda muerte. O sea, bienaventurados los que después de morir, que su alma abandona su cuerpo, no son echados al sufrimiento. Maldito serás. Necesitas un mediador. Su nombre es Cristo. ¿Cuándo te pondrás a cuentas con Dios? ¿Cuándo? ¿Estás bajo su maldición? ¿Cuándo lo harás? Recibí una llamada a la 1 de la mañana el día de hoy. Un hermano de los Estados Unidos afligido porque esa noche habían asesinado a su tía de una forma con mucha hazaña. ¿Quién te asegura que te despertarás mañana? ¿Y todavía vas a estar en tus pecados? ¿Y todavía no te vas a rendir a Cristo? ¿Y todavía vas a seguir en tu hipocresía religiosa? Arrepiéntete, morirás. Y ante el gran juez te enfrentarás. ¿Que cómo puedes ser salvo? ¿No predicamos hoy cómo por medio del bautismo? ¿Qué significa el bautismo? Que Jesús murió. Escucha esto. Que Jesús recibió la maldición. Por eso murió. Solo mueren los pecadores. Jesús no es pecador. ¿Por qué murió? Por causa que Él voluntariamente quiso llevar nuestra maldición sobre sus hombros. Él llevó la maldición, pero Santísimo Señor se levantó de los muertos para vencer la muerte, para decir y testificar a todo hombre: he pagado la deuda, la he pagado. ¿Quieres ser libre de la maldición de Dios? Confía en mi sacrificio, confía en mi sangre y podrás ser salvo. ¿Y qué testificamos hoy por medio del bautismo? Que alguien ha dejado de tener la esperanza de su salvación en sí mismo, o en María, o en los ídolos. No, ha entendido que solo hay uno que la puede librar del santísimo y justísimo Dios, Jesucristo. Y por lo tanto hoy dice: hoy muero con Cristo y resucito para andar en vida nueva. No está más mi esperanza en mis obras. No está más mi esperanza en mí. Porque ¿quién me librará de la maldición de Dios? Sino el Santísimo. Oh, demos gracias a Dios porque hoy vemos esto. No solo predicado, sino simbolizado en las aguas del bautismo. Hermanos, y hoy somos recordados que alguien llevó nuestra maldición. Oh, bendito Salvador. Oh, que la iglesia se entregue a su Salvador. Oh, que el cristiano abandone más y más sus pecados y avance en la vida cristiana con determinación, con celo, porque tiene un gran Salvador. Su nombre es Cristo. Oh, que gratitud nazca en el corazón, mis amados. Que gratitud aparezca.
que la carga que Cristo nos manda llevar se aligere cuando contemplamos este bendito Salvador, este gran mediador, Jesucristo. Oh hermanos, Él llevó nuestra maldición y por su llaga hemos sido sanados. Oh, que la iglesia de Dios comprenda esto por el Espíritu Santo.